El viento soplaba con un susurro gélido cuando el escritor Samuel Valdivia llegó a la casa. Estaba situada en las afueras de un pueblo olvidado, donde las calles de asfalto se convertían en caminos de tierra y las señales de tráfico se desdibujaban por la herrumbre. La casa lo esperaba en la cima de una colina, solitaria, con su fachada oscura y maltratada por el tiempo. Un caserón de madera, de 3 pisos, con un tejado inclinado y ventanas angostas que semejaban ojos vacíos. Samuel detuvo el auto frente a la entrada y apagó el motor. La imagen de la casa encajaba perfectamente con lo que buscaba: aislamiento, una estética perturbadora y una atmósfera cargada de historia. Era el lugar ideal para escribir su nueva novela de terror. Se bajó del coche y sintió el aire helado de octubre recorrer su piel. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, presagiando una noche oscura y silenciosa. Sacó la llave que el agente inmobiliario le había dado. Era antigua y pesada, de esas que encajan en cerraduras que ya no deberían existir. La giró con esfuerzo y la puerta se abrió con un quejido prolongado, como si despertara de un largo letargo. Adentro, el aire estaba denso, cargado de polvo y humedad. Las paredes tenían un papel tapiz descolorido que se despegaba en algunos puntos, revelando la madera vieja debajo. El suelo crujió bajo su peso mientras avanzaba lentamente por el pasillo. Los muebles estaban cubiertos con sábanas amarillentas, dando la impresión de que alguien había querido ocultar el pasado de la casa bajo esas telas. Samuel dejó su maleta en la sala principal y recorrió el lugar con calma. La casa tenía una distribución extraña, los pasillos eran estrechos y algunas puertas parecían ubicadas en lugares sin sentido, como si hubieran sido añadidas después de la construcción original. Subió las escaleras, tanteando la resistencia de los peldaños. Al llegar al segundo piso, eligió un estudio como su lugar de trabajo. Era una habitación amplia, con un gran ventanal que daba al bosque que rodeaba la colina. A un lado, una estantería empotrada cubría casi toda la pared, llena de libros viejos, algunos con lomos desgastados e irreconocibles. Pero lo que más le llamó la atención fue una grieta vertical en la pared opuesta a la ventana. Era delgada y larga, como una herida abierta en la estructura de la casa. Frunció el ceño y se acercó a observarla mejor. La grieta no parecía reciente, la pintura descascarada alrededor sugería que llevaba mucho tiempo allí. Pasó los dedos sobre el borde, sintiendo la aspereza de la madera expuesta. No le dio mayor importancia y se sentó en el escritorio de madera oscura que había en la habitación. Abrió su libreta y comenzó a escribir algunas ideas para su historia. Se sentía inspirado, como si la casa misma le susurrara relatos ocultos en sus paredes. Las horas pasaron sin que se diera cuenta. El cielo se tornó de un gris opaco a un negro profundo. Afuera, el viento comenzó a soplar con más fuerza, haciendo que las ramas de los árboles rasgaran el aire como uñas sobre una pizarra. La casa crujía con cada ráfaga, como si estuviera respondiendo al viento con sus propios gemidos. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez. Un susurro. Samuel detuvo su pluma y levantó la cabeza. Contuvo la respiración, tratando de captar mejor el sonido. La casa estaba en completo silencio, excepto por aquel murmullo apenas perceptible. No provenía de la ventana, ni de los pasillos. El sonido salía de la grieta. Se levantó lentamente, con el estómago encogido por una sensación de inquietud. Se acercó a la pared, aguzando el oído. El susurro era bajo, prolongado, incomprensible. Puso la palma de la mano sobre la grieta. Un escalofrío recorrió su brazo. El susurro cesó. Retrocedió bruscamente, su corazón latiendo con fuerza. Miró la grieta con recelo. Seguramente era solo el viento filtrándose a través de la estructura vieja de la casa. Pero en el fondo, algo en su mente le decía que no era el viento. Que no estaba solo. Samuel Valdivia no era un hombre fácilmente impresionable. Había pasado años escribiendo historias de terror, desmenuzando los miedos más profundos de la psique humana. Conocía cada truco, cada giro, cada sombra que podía convertir un relato en una pesadilla. Pero en ese momento, parado frente a la grieta en la pared de su nuevo estudio, sintió algo que no podía explicar, una presencia. Respiró hondo y sacudió la cabeza. Solo el viento, murmuró para sí mismo. Pero incluso mientras trataba de convencerse, no pudo ignorar la sensación de que algo, al otro lado de la pared, le estaba escuchando. Se obligó a regresar al escritorio y continuar con sus notas.
Su historia aún no tenía una dirección clara, pero la casa le ofrecía el escenario perfecto, un lugar antiguo, lleno de secretos y, por lo visto, de ruidos inexplicables. Quizá podía usar eso a su favor. El tiempo pasó. Afuera, el viento arremetía contra la estructura, y la madera crujía como si la casa respirara. Samuel no apartó la vista de sus escritos hasta que un nuevo sonido lo hizo detenerse. Un golpeteo leve. Miró hacia la grieta. No había nada fuera de lugar, pero el sonido era claro, como si alguien estuviera tocando al otro lado de la pared. Se levantó lentamente y se acercó con cautela. Contuvo la respiración. Silencio. Dio un paso más. El susurro regresó. Esta vez, pudo escucharlo con más claridad. No eran palabras, al menos no en un idioma que pudiera reconocer. Era un murmullo profundo, irregular, como si varias voces hablaran al mismo tiempo, solapándose unas sobre otras. Un escalofrío le recorrió la espalda. Puso la mano sobre la grieta, sintiendo la madera fría bajo sus dedos. El murmullo cesó al instante. Samuel tragó saliva y retiró la mano. La piel de su brazo se erizó. Algo no estaba bien con esa grieta. No era solo una imperfección en la pared. Era algo más. Se alejó y apagó la lámpara de escritorio. Decidió que era suficiente por esa noche. Tal vez estaba sugestionado por la atmósfera de la casa, por su propio deseo de escribir algo aterrador. Sí, seguro era eso. Se acostó en la cama de la habitación contigua y cerró los ojos, aunque el sueño no llegó con facilidad. Horas más tarde, un ruido lo despertó. Abrió los ojos en la oscuridad. Algo se movía en la casa. Se incorporó lentamente y aguzó el oído. Nada. Solo el sonido del viento contra las ventanas. Suspiró y se dejó caer de nuevo sobre la almohada, tratando de calmar su mente. Pero justo cuando estaba a punto de quedarse dormido otra vez, el sonido regresó. Era un rasguño, un roce seco y repetitivo. Y provenía del estudio. Samuel se levantó con el cuerpo tenso. Salió de la habitación y caminó por el pasillo oscuro. El suelo crujía bajo sus pies. Cuando llegó a la puerta del estudio, sintió una presión en el pecho. Encendió la luz. Todo parecía estar en orden. Pero entonces su mirada se dirigió automáticamente a la pared. La grieta. Se había ensanchado. Apenas unos milímetros más, pero suficiente para que Samuel lo notara. Se acercó lentamente, con el corazón latiéndole en los oídos. Tocó los bordes con la yema de los dedos y sintió un leve temblor en la madera. Algo vibró dentro. Retrocedió, su respiración agitada. No podía ser posible. Y entonces, en medio del silencio de la noche, el susurro volvió. Pero esta vez, no provenía de la grieta. Venía de dentro de la habitación. Samuel giró sobre sus talones, con la piel helada. Sus ojos recorrieron cada rincón, cada sombra, pero no había nadie. No estaba solo. Lo sabía. Y lo peor de todo. Alguien más lo sabía también. El aire en la habitación se había vuelto pesado, como si una presencia invisible lo estuviera oprimiendo. Samuel Valdivia permaneció inmóvil, con la piel helada y los sentidos en alerta. El susurro seguía allí. No provenía de la grieta esta vez, sino del mismo estudio. Pero la habitación estaba vacía. El escritor tragó saliva y se acercó lentamente a su escritorio. Tomó la lámpara de escritorio con manos temblorosas y la dirigió a los rincones oscuros de la habitación. La luz parpadeó por un instante, proyectando sombras que parecían moverse en las paredes. Nada. Samuel sacudió la cabeza. Estoy cansado. Estoy imaginando cosas, murmuró. Era la única explicación racional. Había trabajado todo el día y la mente le estaba jugando una mala pasada. El ambiente de la casa, la soledad, los sonidos nocturnos, todo se mezclaba para alimentar su imaginación. Se frotó el rostro, apagó la lámpara y salió del estudio. Pero antes de cerrar la puerta, echó un último vistazo a la grieta. Parecía haberse ensanchado un poco más. No quiso darle más vueltas y regresó a su habitación. Se tumbó en la cama y cerró los ojos, aunque dormir fue una tarea imposible. Su mente regresaba una y otra vez a aquel sonido. Ese susurro. Y lo peor de todo era que, por alguna razón,
le resultaba familiar. Despertó abruptamente en mitad de la noche. No recordaba haberse quedado dormido, pero el frío en la habitación le erizó la piel. La puerta de su cuarto estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado así. Se sentó en la cama, con la respiración contenida. La casa estaba en completo silencio. Solo el viento soplaba lánguidamente en el exterior. Samuel se levantó y caminó hacia la puerta. Con un movimiento lento, la abrió por completo. El pasillo estaba oscuro. Pero algo llamó su atención de inmediato. El estudio, al final del pasillo, tenía la puerta abierta de par en par. Samuel sintió una punzada de incomodidad en el estómago. Él mismo la había cerrado antes de acostarse. De eso estaba completamente seguro. El aire parecía más denso a cada paso que daba. Un presentimiento aterrador se ancló en su pecho cuando llegó a la puerta del estudio y vio lo que había dentro. La grieta se había abierto más. Unos 10 centímetros, quizás más. Lo suficiente para que pudiera ver algo dentro. El corazón le martilleó las costillas. Avanzó con pasos cautelosos hasta la pared. No quería mirar, pero no podía evitarlo. La grieta parecía un corte profundo en la carne de la casa. Más que una fisura, era un umbral. Tomó aire y se inclinó lentamente, intentando ver a través de la abertura. Oscuridad. Nada más que una negrura absoluta, profunda como el vacío del universo. Samuel se quedó quieto, sintiendo un zumbido en los oídos. Algo estaba al otro lado. No lo veía. Pero lo sentía. Y entonces, algo se movió. Un reflejo pálido, una figura borrosa, apenas visible en la negrura. Samuel se apartó de inmediato, con el corazón latiendo desbocado. Un escalofrío recorrió su columna. Sus labios estaban secos y su respiración entrecortada. No estaba solo. Nunca lo había estado. El susurro volvió, más claro que nunca. Y esta vez, entendió una palabra. Su nombre. Samuel. La voz surgió de la grieta, arrastrándose en un tono apagado y gutural. Samuel sintió que el suelo se le iba de los pies. Algo en esa voz era terriblemente familiar. Retrocedió, sin dejar de mirar la grieta. Algo lo observaba desde el otro lado. El susurro se intensificó. Voces superpuestas, todas murmurando su nombre en un eco interminable. Entonces la grieta se expandió un poco más. Samuel salió del estudio a toda prisa, cerrando la puerta de un golpe. Su pecho subía y bajaba violentamente. No era posible. No podía ser real. Pero lo era. Y fuera lo que fuera que estaba del otro lado, sabía quién era él. Samuel Valdivia pasó el resto de la noche sin pegar un ojo. Se quedó sentado en su cama, con la vista fija en la puerta del estudio, esperando, temiendo. Pero nada más ocurrió. El viento seguía azotando la casa con su murmullo constante, y la madera crujía con cada ráfaga. Sin embargo, el susurro había desaparecido. Al amanecer, el sol bañó la colina con una luz pálida y débil, apenas lo suficiente para disipar la opresión de la noche. Samuel aprovechó la claridad para regresar al estudio. Cuando abrió la puerta, la grieta seguía allí. Más grande que antes. Se detuvo a observarla, manteniendo una distancia prudente. Era una abertura irregular, delgada en algunas partes y más ancha en otras. Samuel sentía un escalofrío recorrerle la piel cada vez que la miraba. No era solo una grieta. Era algo más, algo vivo. Decidió que necesitaba respuestas. El pueblo más cercano estaba a media hora en auto. Era un sitio pequeño, con calles empedradas y edificios viejos, atrapado en un tiempo que parecía haberse detenido décadas atrás. Samuel se dirigió a la biblioteca municipal, un edificio de techo bajo y paredes de piedra. En el interior, el olor a papel envejecido y madera polvorienta le recordó la estantería de su estudio. Se acercó al mostrador, donde una mujer de cabello canoso lo recibió con una sonrisa amable. ¿Puedo ayudarlo en algo? Samuel dudó un segundo antes de hablar. Busco información sobre una casa antigua en las colinas, a las afueras del pueblo. La mujer arqueó una ceja. ¿Se refiere a la casa de los Saavedra? El escritor sintió un escalofrío en la espalda. No estoy seguro del nombre. Me mudé hace poco.
Es una casa grande, de madera, algo apartada. La bibliotecaria asintió lentamente. Sí, la casa de los Saavedra. Tiene una historia, complicada. Samuel trató de ocultar su ansiedad. ¿Qué tipo de historia? La mujer se levantó y desapareció entre los estantes. Volvió al poco rato con un libro de registros antiguos y lo abrió sobre el mostrador. Las páginas eran amarillentas y frágiles. La bibliotecaria señaló una entrada fechada en 1897. Esta casa perteneció a la familia Saavedra durante varias generaciones. Pero en algún momento, entre finales del siglo XIX y principios del XX, algo ocurrió. Samuel leyó con atención. El último propietario registrado era un hombre llamado Alonso Saavedra, un escritor, igual que él. Según el archivo, desapareció en circunstancias misteriosas. Samuel sintió la piel erizarse. ¿Desapareció? La bibliotecaria asintió. Dejó de ser visto de un día para otro. No hubo rastro de él. Se hicieron búsquedas, pero la casa estaba vacía. Lo más extraño fue lo que encontraron en su estudio. Samuel contuvo el aliento. ¿Qué encontraron? La mujer pasó la página. En la sección de notas, había un pequeño artículo de un periódico local. El titular decía: Desaparición de Alonso Saavedra, misteriosa grieta en la pared intriga a investigadores. Samuel sintió que la sangre le palpitaba en las sienes. ¿Una grieta? La bibliotecaria se encogió de hombros. Los registros no son muy detallados, pero mencionan que la policía encontró una extraña fisura en la pared del estudio. Algunos decían que se movía sola. Pero eso suena a superstición. Samuel cerró el libro lentamente. Superstición o no, esa grieta seguía allí, en su estudio. Esperándolo. Regresó a la casa con la mente revuelta. Había llegado a ese lugar buscando inspiración para una historia de terror, pero jamás imaginó que se encontraría dentro de una. Se detuvo frente a la casa y la observó con una sensación distinta. Ya no la veía como un refugio para escribir, sino como una trampa. Algo en su interior lo estaba llamando. Subió las escaleras y entró con cautela. Todo estaba en el mismo lugar donde lo había dejado. Excepto por una cosa. La puerta del estudio estaba abierta. Samuel tragó saliva y avanzó lentamente. Al cruzar el umbral, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La grieta se había abierto aún más. Ahora era lo bastante grande para que una persona pudiera pasar a través de ella. Y desde su interior, algo lo miraba. Samuel Valdivia se quedó inmóvil en la entrada del estudio, con los ojos fijos en la grieta. Era más grande que antes. El aire en la habitación estaba gélido, pesado, como si algo invisible succionara la calidez del ambiente. Y dentro de la grieta había algo. No podía verlo con claridad, pero lo sentía. Un par de ojos, hundidos en la oscuridad, fijos en él. Samuel tragó saliva. El instinto le decía que corriera, que abandonara la casa y no volviera nunca más. Pero sus pies no se movían. Un nuevo susurro emergió de la grieta. Su nombre. Samuel. Era una voz ahogada, distorsionada, como si viniera de un lugar muy lejano. Samuel sintió un escalofrío trepar por su columna. Esa voz sonaba demasiado familiar. Dio un paso atrás, sin apartar la vista de la grieta. La madera crujió bajo sus pies. El susurro cesó de inmediato. Y entonces, una mano salió de la grieta. Era pálida, huesuda, con dedos alargados y retorcidos. Sus uñas eran negras, como si estuvieran podridas. Se aferró al borde de la grieta y comenzó a arrastrarse hacia afuera. Samuel sintió que el corazón se le detenía. No era solo una mano. Una figura comenzó a emerger. Su piel parecía de cera derretida, sus extremidades eran delgadas y deformes. Pero lo más aterrador fue su rostro. Era su propio rostro. Samuel ahogó un grito. La figura tenía su misma cara, pero distorsionada. Los ojos eran completamente negros, como pozos sin fondo. La piel estaba arrugada y pálida, como si llevara siglos atrapado en la oscuridad. El Samuel de la grieta abrió la boca en una mueca grotesca y murmuró algo en un tono gutural. «Cambia conmigo». Samuel retrocedió, sintiendo el aire volverse más denso a su alrededor.
Esto no podía estar pasando. No, no eres real, murmuró. Pero la figura continuó avanzando. Otro brazo salió de la grieta. Luego un hombro. Se estaba arrastrando hacia él. El verdadero Samuel dio un paso atrás, pero su pie tropezó con la alfombra y cayó de espaldas. La criatura salió por completo de la grieta. Era más alta de lo que parecía, su cuerpo era un reflejo distorsionado del suyo, como una marioneta rota. Su piel se movía como si algo reptara bajo ella. Samuel intentó levantarse, pero el otro Samuel se inclinó sobre él, su rostro a centímetros del suyo. Su boca se abrió en un susurro áspero. «Llévame de vuelta, al otro lado». Samuel sintió un tirón en su mente. Como si algo intentara arrancarlo de su propio cuerpo. Los susurros de la grieta se intensificaron. Más voces. «Cambia conmigo. Cambia conmigo. Cambia conmigo». Samuel forcejeó, pero la criatura lo sujetó del cuello con una fuerza inhumana. Sus dedos eran fríos como el mármol, su piel olía a humedad y muerte. La grieta detrás de la criatura comenzó a expandirse. Se estaba abriendo como una boca hambrienta. Samuel sintió que lo arrastraban hacia la oscuridad. «No», gritó, pateando con todas sus fuerzas. Su pie golpeó el estómago del ser y lo hizo tambalearse. Samuel aprovechó el momento y se arrastró lejos de la grieta. El otro Samuel siseó con furia, intentando alcanzarlo. Pero algo lo detuvo. La grieta comenzó a cerrarse lentamente. La criatura alzó las manos, desesperada. Su rostro se contrajo en una mueca de horror. Samuel vio su oportunidad y se puso de pie. Tomó la lámpara del escritorio y la lanzó contra la grieta con todas sus fuerzas. El impacto hizo que la madera crujiera. La grieta vibró y comenzó a colapsar sobre sí misma. El otro Samuel lanzó un grito de agonía. «No me dejes aquí». La grieta se cerró de golpe. Samuel cayó de rodillas, jadeando, con la frente empapada en sudor. El estudio quedó en completo silencio. No había grieta. No había susurros. No había nadie más. Pero Samuel sabía la verdad. La grieta no había desaparecido. Solo estaba esperando. Y tarde o temprano volvería a abrirse. Samuel Valdivia permaneció arrodillado en el suelo del estudio, con el pecho agitado y la mente revuelta. La grieta había desaparecido. O al menos, eso parecía. La pared donde antes se abría aquel umbral imposible ahora estaba intacta, sin rastro de la fisura que lo había atormentado. Pero Samuel sabía la verdad. No se había cerrado. Solo se había ocultado. Se puso de pie con dificultad, aún sintiendo el frío en su piel, la sensación pegajosa de haber estado al borde de algo insondable. Su propio reflejo deformado intentó arrastrarlo al otro lado. No podía quedarse allí. Con manos temblorosas, tomó las llaves del auto y salió del estudio. Descendió las escaleras apresurado, ignorando los crujidos de la madera, las sombras alargadas que parecían moverse en las esquinas. Al llegar a la puerta principal, la abrió de golpe. El aire frío de la mañana lo recibió como un puñal en el rostro. Pero lo que vio afuera lo hizo detenerse en seco. El paisaje había cambiado. El camino de tierra que llevaba al pueblo había desaparecido. En su lugar, una niebla espesa cubría el suelo, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Los árboles del bosque lucían retorcidos, como figuras humanas congeladas en un grito mudo. Samuel sintió que el estómago se le encogía. Eso no era normal. Volvió la vista a su auto. Estaba allí, intacto, esperándolo como una promesa de escape. Se apresuró a abrir la puerta, se sentó en el asiento del conductor y giró la llave en el encendido. El motor rugió, y luego se apagó. Frunció el ceño. Volvió a intentarlo. El auto se negó a arrancar. «Vamos, maldita sea». Siguió girando la llave, pero el motor solo emitía un ruido seco, apagado, como si algo lo estuviera ahogando desde dentro. Y entonces, vio el espejo retrovisor. Había alguien detrás de él. Samuel sintió que el corazón se le detuvo. Su reflejo en el espejo le devolvía la mirada, pero no estaba solo. Detrás, en el asiento trasero, una silueta se alzaba en la penumbra. Era la figura de la grieta. Pálida, deforme,
con aquellos ojos negros que lo devoraban desde la oscuridad. Samuel giró la cabeza bruscamente, pero el asiento trasero estaba vacío. Regresó la vista al espejo. La figura seguía ahí. Y sonreía. Un grito se atoró en su garganta mientras salía del auto de un salto. Se tambaleó hacia atrás, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía más pesado, más denso. La casa se alzaba frente a él. Las ventanas no estaban vacías. Alguien lo miraba desde dentro. Voces comenzaron a susurrar desde la niebla. No eran humanas. Samuel sintió que las piernas le fallaban. Se dio la vuelta y corrió sin mirar atrás, adentrándose en la niebla, sin importar hacia dónde lo llevara. Los susurros aumentaron. Algo se movía entre los árboles, figuras que se deslizaban en la penumbra, siguiéndolo. Corrió hasta que los pulmones le ardieron, hasta que el sudor frío le empapó la espalda. Pero entonces, frente a él, vio la casa. Samuel se detuvo en seco, con el terror oprimiéndole el pecho. No podía ser. Había corrido en línea recta. Había huido. Pero la casa seguía ahí. Lo había traído de vuelta. La puerta principal estaba abierta de par en par, como una boca esperando devorarlo. Un frío indescriptible recorrió su cuerpo. Estaba atrapado. Y lo peor de todo era que la casa lo sabía. Samuel Valdivia sintió como el aire se volvía denso a su alrededor. La casa lo había traído de vuelta. La puerta seguía abierta, una boca oscura esperándolo. El viento frío susurraba a través del umbral, un murmullo que parecía reírse de su intento fallido de huida. Los árboles retorcidos en la niebla parecían moverse, sus sombras alargándose como dedos tratando de alcanzarlo. Los susurros lo envolvían, creciendo en volumen. Samuel. Regresa. Es hora. Samuel cerró los ojos por un momento. No había escapatoria. Temblando, avanzó hacia la casa, sintiendo como cada paso lo acercaba más al abismo. Al cruzar el umbral, la puerta se cerró detrás de él con un golpe seco. La casa estaba en silencio. Pero no estaba vacía. Las sombras en los rincones parecían palpitar, moverse con un ritmo propio. Y entonces lo escuchó. El crujido de la madera en el segundo piso. Samuel levantó la vista hacia la escalera. Había huellas en el polvo. No eran suyas. Algo había estado caminando por la casa. Algo más. El sonido vino de nuevo. Un paso, luego otro. Samuel sintió como el sudor frío le recorría la espalda. El ruido venía del estudio. Del lugar donde había estado la grieta. El aire se volvió helado. Un susurro lo llamó. Samuel subió las escaleras lentamente, cada peldaño crujiendo bajo su peso. Cuando llegó al pasillo, la puerta del estudio estaba entreabierta. Había una sombra detrás de ella. Alguien estaba dentro. Samuel empujó la puerta con cautela. Lo primero que vio fue la pared. La grieta había vuelto a abrirse. Era enorme ahora, lo bastante grande como para que alguien pudiera atravesarla. Su interior era un vacío insondable, negro y pulsante como un abismo viviente. Y en el centro de la habitación, Samuel se vio a sí mismo. Pero no era él. El otro Samuel estaba de pie, con la cabeza ladeada en un ángulo antinatural. Su piel era pálida, tensa como cera derretida. Sus ojos, dos pozos negros sin alma. El verdadero Samuel sintió que sus piernas temblaban. El otro Samuel sonrió. Ya es hora, murmuró con su voz gutural, distorsionada. Dio un paso hacia él. Samuel intentó retroceder, pero el suelo bajo sus pies pareció succionarlo. El aire se volvió pesado, como si algo invisible lo estuviera arrastrando hacia la grieta. No, no, susurró, pero su voz apenas salió de su garganta. El otro Samuel levantó una mano. Su sombra se alargó, retorciéndose como tentáculos de oscuridad. Y entonces, Samuel sintió que algo lo agarraba del pecho. No físicamente, sino desde adentro. Una presión insoportable. Un tirón en su propia existencia. El otro Samuel sonrió más. El intercambio debe completarse. Samuel gritó. El dolor era insoportable, como si algo estuviera desgarrándolo desde su interior. Sus pensamientos se volvieron confusos, borrosos. La casa se distorsionó a su alrededor.
Las paredes parecieron derretirse, retorciéndose como carne viva. Los susurros se convirtieron en gritos. Algo lo estaba reemplazando. Samuel forcejeó con todas sus fuerzas, pero era inútil. Su reflejo deformado se acercó más, tocando su frente con una mano huesuda. «Cambia conmigo». Un destello de oscuridad lo envolvió. El mundo se fracturó. Y entonces, todo se volvió negro. Samuel Valdivia sintió que su existencia se desgarraba en todas direcciones. El mundo que conocía se quebró como un espejo roto, y un abismo sin forma lo engulló. Gritos apagados resonaban en su mente, voces distorsionadas que parecían arrancarle los pensamientos, los recuerdos, la esencia misma de su ser. Estaba cayendo. No con su cuerpo, sino con su alma. Y en medio de esa oscuridad, vio algo. El otro Samuel. Su doble distorsionado, con aquella piel traslúcida y aquellos ojos sin fondo, lo observaba con calma, suplantándolo. Samuel intentó moverse, pero su cuerpo ya no le respondía. No tenía cuerpo. Era solo una sombra flotando en el vacío. «Samuel», susurró la voz. Miles de manos invisibles lo sujetaron desde la nada. No podía verlas, pero las sentía, frías y huesudas, arrancándolo de la realidad. Y entonces vio el umbral. Un espacio entre dos mundos, una frontera delgada como la grieta en su estudio. A un lado, su vida, su mundo, la casa. Y al otro lado, algo más. Un lugar deforme, retorcido, donde figuras pálidas se movían en las sombras, arrastrándose en la negrura. Caminaban sin rumbo, atrapadas, condenadas. Samuel entendió entonces que era la grieta. No era solo una fisura en la pared. Era un umbral entre dimensiones. Un pasaje hacia un lugar donde el tiempo y la realidad se rompían en fragmentos. Un lugar donde los que caían jamás volvían. Las figuras dentro del umbral comenzaron a acercarse. Samuel sintió su desesperación, su hambre. Eran otros como él. Otros que habían sido reemplazados. Susurros se arremolinaron en su cabeza. «Llévame de vuelta. Intercambia conmigo. Déjame salir». Alonso Saavedra estaba allí. Samuel lo reconoció al instante. El escritor desaparecido. Su piel era grisácea, su rostro se había deformado en una mueca de sufrimiento eterno. Su boca se movía, murmurando sin voz. Él también había sido absorbido. Y ahora Samuel estaba a punto de unirse a ellos. Pero entonces, algo cambió. Un latido. Un pulso de luz recorrió la oscuridad. Samuel sintió un tirón en su mente. Como si algo, en algún lugar, aún lo atara a su mundo. Era un instante, un fragmento de posibilidad. Si se rendía, caería al otro lado para siempre. Pero si luchaba. Con un esfuerzo sobrehumano, Samuel gritó. Su mente explotó en un torbellino de imágenes. Su infancia. Las tardes escribiendo frente a la ventana. El sonido de la lluvia golpeando el techo de su antigua casa. Su vida, su identidad, su yo verdadero. La grieta parpadeó. Osciló. Samuel sintió el suelo bajo sus pies nuevamente. Estaba de vuelta en el estudio. El otro Samuel lo miró, sorprendido. No debía haber regresado. Pero Samuel ya no era presa del vacío. Con un grito de furia, se lanzó contra su reflejo. El choque fue brutal. El otro Samuel abrió la boca en un alarido imposible, un sonido que no era humano. Samuel sintió la resistencia, la sombra del otro retorcerse, intentando arrastrarlo de nuevo al abismo. Pero esta vez, fue él quien empujó. Empujó con todas sus fuerzas. La grieta se cerró de golpe. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Samuel cayó de rodillas, con la respiración entrecortada. Su piel estaba fría, su cuerpo tembloroso. Pero estaba allí. Seguía en su mundo. Miró la pared. La grieta había desaparecido. No había rastro de ella. Samuel se levantó con dificultad. Salió del estudio y bajó las escaleras, tambaleándose. El aire dentro de la casa ya no era pesado, ya no había susurros acechándolo. Abrió la puerta y sintió el sol en su rostro. Había escapado. Nunca más, susurró. Se subió a su auto y giró la llave. Esta vez, el motor encendió.
Sin mirar atrás, pisó el acelerador y descendió la colina. La casa quedó atrás, envuelta en su propio silencio. Pero mientras se alejaba, un pensamiento lo golpeó como un puñal en la espalda. Si la grieta había desaparecido, ¿a dónde había ido el otro Samuel? Semanas después, Samuel se instaló en un pequeño departamento en la ciudad. No volvió a escribir. No podía. Las noches eran difíciles. Se despertaba con sudor frío, con la sensación de que algo lo observaba desde la esquina oscura de su habitación. Se decía a sí mismo que había escapado, que todo había terminado. Pero entonces, una noche, mientras se lavaba la cara en el baño, levantó la vista hacia el espejo. Y vio algo imposible. Su reflejo no lo imitó. Samuel sintió que la sangre se le helaba. La imagen en el espejo lo miró fijamente. Y sonrió.